¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Creo que ahora sí ya podríamos empezar. Hay algo que hemos dejado pendiente, pero que quisiera que lo veamos en la clase presencial. Vamos a ver un ejemplito más de cálculo de correas, ¿ya? Y el tema del cuestionario no se los he habilitado porque en otras materias he tenido problemas con el tema de... había algunos estudiantes que, bueno, no habían pagado su cuota, entonces no tenían acceso. El tema del cuestionario es un poquito más complicado porque son preguntas que tienen que responder. Entonces, no es como un trabajo o una foto que tienen que enviar, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de postergar un cuestionario implica que tenga que formular otro. Entonces, no puedo cambiar las preguntas cuando hay un grupo que sí ya ha respondido, entonces se hace un poquito más complicado. Entonces, de ese lado me disculpo, la razón les explico es más que todo por eso. Es como que, y esto más o menos para que me entiendan, es como que yo les tome a ustedes, digamos, un grupo, un examen escrito de un cuestionario y después de eso haya otro grupo que por X o Z motivo no haya dado ese examen y les dé el mismo o les tome el mismo examen, ¿ya? Entonces, ahí les rogaría un poquito de comprensión, digamos, ¿no? Pues la razón por la que no he habilitado el cuestionario, ¿no? Por otra parte, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a avanzar ya un poquito de cadenas para que tengan una idea. Y la siguiente clase que vamos a tener presencial, vamos a ver de hacer este ejercicio que les comentaba de correas para reforzar un poco más. Todavía les debo los programitas, eso por favor me van a, me van a esperar hasta el día de hoy. Los programas de correas, el de Optibel y el de SKF, lo voy a subir ya a la plataforma. Y por otra parte, está el tema de cadenas. O sea, lo que vamos a hacer hoy día es vamos a dar una pequeña introducción de teoría de cadenas y la siguiente clase vamos a ver de manera paralela lo que es correas y ya vamos a comenzar a manejar lo que es cadenas. Aquí un poquito comentarles, hay distintas marcas de cadenas. La información que tenemos en el texto, los libros que están en la plataforma, están, perdón, referidos más a la marca de Renault. Y más adelante, cuando les explique la parte de cálculo, lo vamos a ver, obviamente, con catálogos y la información de Renault. Ahora, en este caso de cadenas, sí llega a variar un poco. En el caso de las correas, les había dicho, ¿no? Sí también influye que agarre y haga mi cálculo y use los catálogos de OptiBelt y luego agarre y haga el cálculo y seleccione la correa con catálogos de SKF, por ejemplo, ¿no? Es más, al momento de hacer el ejercicio, habíamos hecho la prueba, ¿no? Con los programitas, hemos calculado con OptiBelt, hemos calculado con SKF y resulta que sí, efectivamente el perfil que seleccionan es diferente, ¿ya? Entonces, eh, pasa lo mismo con las cadenas. En las cadenas, el tipo de cálculo que vamos a aprender, que es de la marca de Renault, es muy parecido a SKF, ¿sí? Entonces he elegido esta marca porque la forma de cálculo de verdad que es bastante sencilla, pero no es la única. Hay otra que es un poco más compleja y bastante interesante también, que es según la línea, la marca de Wipperman, ¿no? Que es otro tipo de cadena. Pero esta cadena de Renault, nuevamente, visto de seleccionarla, porque se parece, se asemeja mucho a SKF y se asemeja a algunas marcas de cadena chinas, ¿no? Que son muchas de las que tenemos en nuestro mercado. Entonces, con esa aclaración, bueno, lo que vamos a hacer ahora es darle una pequeña introducción a esto de las cadenas, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla y estas diapositivas que vamos a ver ahora están saliendo del documento que tenemos, del libro base que tenemos de la asignatura, pero también las diapositivas se las voy a proporcionar en la plataforma, ¿ya? Entonces, mire, no estamos viendo ahorita lo que es la parte de cadenas. Un ratito esto vamos a minimizar. Entonces estamos viendo esta parte de cadenas, ¿no? Existen distintos tipos de cadenas, ¿ya? La cadena en la que nosotros nos vamos a enfocar es la cadena de rodillos, que es la cadena que más se utiliza, ¿no?
Hay cadenas tipo Galle, hay cadenas que no tienen rodillos y hay, bueno, hay un sinfín de tipos de cadenas, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en las que normalmente o usualmente se utilizan para lo que es esta parte de transmisiones dentro del área industrial, ¿ya? Entonces, dentro de los componentes que hacen este sistema de transmisión, está lo que son las placas, ¿no? Tenemos una placa externa, una placa interna. La placa externa tiene como una especie de pasador que vendría a ser como el núcleo de la cadena. El placa o lo que viene a ser la placa interna tiene lo que son los bujes, estos entran en lo que es el pasador y posteriormente tendríamos lo que son los rodillos, ¿no? Estos sistemas de transmisión, vale aclarar, sí utilizan lubricación, ¿no? Entonces, el tipo de lubricación que utilizan no es grasa, es el tipo aceite, ¿no? Y eso se debe a que el espacio de separación que existe entre el buje y el rodillo no es grande, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos grasa, lamentablemente la grasa, por más que tenga un nivel de consistencia demasiado bajo, o sea que sea bastante diluida, no llega a ingresar como una capa de protección entre lo que es el buje y el rodillo, ¿ya? Entonces, generalmente para esto se utiliza aceite, ¿no? Más adelante vamos a ver que también hay distintos tipos de lubricación, o sea, distintas formas de lubricar, ¿no? Y estas formas de lubricar están ligadas a que depende mucho del tipo de trabajo que vaya a tener nuestra cadena. En realidad, la lubricación, nosotros vamos a ver la siguiente clase, que se la selecciona de acuerdo a una gráfica, ¿ya? Cuando vemos también el cálculo, para el cálculo, como les estaba comentando, ya no vamos a utilizar un programita externo. Eso sí lo vamos a hacer a través del Inventor. Lo interesante del Inventor es que van a ver ustedes que sí tiene toda la información, incluso más completa del tipo de cálculo que nosotros vamos a aprender, que es bastante sencillo. Tiene información mucho más completa, incluso tiene las gráficas, tiene un montón de información bastante interesante. Y sí nos realiza un cálculo bastante bueno, bastante preciso, ¿sí? Por otra parte, la desventaja de las cadenas en el Inventor es que al momento de insertar la transmisión, no inserta con la cadena en físico, sino inserta una cadena simbólica. Aún así, y esto como recomendación, en cualquier diseño de CAD, si yo quiero trabajar con un sistema de transmisión por cadena, no es recomendable que dibujen los eslabones, o sea, que dibujen parte por parte. No es recomendable. Y eso es porque imagínense si yo tengo un sistema de transmisión con una distancia de centros de, no sé, unos 600 milímetros y mi longitud de cadena va a ser alrededor de los 1800, entonces voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque voy a tener un montón de eslabones, un montón de piezas y eso va a hacer de que el diseño se vuelva más pesado. Voy a querer hacer algún movimiento, mover alguna pieza y va a tardar en renderizar. Entonces, incluso en el diseño no se recomienda que se inserte la cadena, ¿ya? Por más de que estéticamente se vea bien. Aún así, cuando uno quiera sacar los planos, por ejemplo, de distancia de centros o algunas medidas que se requiera, generalmente la cadena se inserta de forma simbólica, ¿no? Así como vamos a ver más adelante. Entonces, prácticamente los componentes que hacen a la cadena, tenemos los rodillos, los bujes, y entre lo que son los rodillos y los bujes, tenemos una característica bastante interesante, que los bujes son generalmente los que sufren el adelgazamiento de paredes. ¿Qué quiere decir eso? Van reduciendo un poco su volumen, ¿no? ¿Y qué provoca esto? Que la cadena tenga más juego, ¿sí? En el caso de los rodillos lo que hacen es soportar el impacto al momento de tener contacto con el piñón y la catalina. Después tenemos los pasadores y las placas, ¿no? Pasador, como habíamos comentado, es uno de los elementos que sujeta al buje y prácticamente está sujetando a lo que es el rodillo.
Por lo tanto, al momento de funcionar el sistema de transmisión, está sometido a un esfuerzo que es el de tracción. Este esfuerzo de tracción provoca que aparezca un esfuerzo de corte en el pasador, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de problema que podríamos tener. Ahí es donde, por ejemplo, puede que reviente la cadena, ¿no? Por exceso de carga, exceso de esfuerzo de corte debido a la tracción. La tracción es porque está girando en un sentido la transmisión, pero lamentablemente al momento de girar hay una fuerza que se opone a ese movimiento y es donde aparece la tracción, ¿no? Después de eso tenemos las placas. En el caso de las placas es bastante interesante porque las placas, por ejemplo, nos muestran dos tipos de desgaste en lo que es la transmisión. Una de ellas es qué pasa si el sistema no está correctamente alineado. Entonces la placa en su cara interna va a comenzar a tener algún tipo de desgaste, va a tener adelgazamiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Esta parte de acá, su cara interna, al tener un contacto no alineado con los dientes del piñón de la Catalina, se va a comenzar como a limar, por así decirlo. Entonces va a comenzar a adelgazar, ¿no? Y en otro caso, en otra situación, podría ser de que estemos bien alineados, pero ustedes saben, ¿no? Si nosotros sometemos a un esfuerzo de carga cualquier metal, este de a poco va a ir deformándose, ¿no es cierto? Hay una gráfica de deformación donde tenemos tres zonas. No sé si alguna vez han visto esto. Lo que es la zona elástica, lo que es la zona elástico-plástica, lo que es la zona plástica y lo que es el punto de ruptura. No sé si alguna vez habían visto esto. ¿Alguien por ahí? Sí, ya habíamos visto un poco de ello. ¿Sí? La zona elástica, ¿qué propiedad, qué característica tiene? Mm, en esa zona el material puede regresar a su estado natural todavía. Eso mismo. Muchísimas gracias, Daniel. Entonces, lo que dice el compañero es completamente correcto. La zona elástica se caracteriza por eso. Prácticamente cualquier deformación que haya vuelve a su lugar. La zona elástico-plástica es, vamos a subir un poco más la carga y va a comenzar a tener deformaciones, pero va a restituir hasta cierto punto, pero el resto de la deformación va a ser permanente. La zona plástica es cualquier deformación ya es permanente y después llegamos al punto de ruptura, ¿no? Entonces, como cualquier metal dúctil, esto de las placas al someterse a carga de a poco se van estirando. Si las placas se van a estirar, ¿qué efecto van a producir en la cadena? ¿Qué creen que es lo que va a variar? ¿Qué piensan ustedes que va a variar? Yo tengo acá un eslabón, ¿no? Voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Viene más o menos. Más o menos así sería una... Guay, 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 guay. Por ahí más o menos, ¿no? Más o menos así sería un eslaboncito. Voy a tratar un poquito de dibujar. Más o menos así sería, ¿no? Hay un detalle con esto de los eslabones. Tenemos acá nosotros un dato muy importante, que es esta longitud, ¿no? Aquí estamos tratando de ver lo que aquí, bueno, en el interior estaría el pasador, el buje, el rodillo, y esto de aquí estaría representando la placa, ¿no? La placa externa, la placa interna, ¿ya? Entonces, 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 ¿qué es lo que pasa si la placa se estira? Esta distancia que nosotros estamos viendo ahorita acá
se la conoce como el paso. Esto es el paso de la cadena, ¿sí? Entonces, este es un dato bien importante, porque gracias a este paso, no se olviden, en este sector de acá, del piñón, de la catalina, ingresa el diente. Entonces, ¿qué es lo que hace este paso? Si se alarga, esto ya no va a entrar en el lugar que corresponde, va a querer irse al siguiente diente. Entonces, ese estiramiento de la placa provoca que la cadena comience a desgastar los dientes del piñón, de la catalina, ¿no? Entonces, las placas generalmente tienen ese tipo de dificultad, ¿no? O se adelgazan, ¿no? O debido a que es un material dúctil, puede sufrir deformaciones y puede provocar de que la longitud de la cadena aumente. Y esa longitud que aumenta provoca esto, que esto de acá en el lugar que debería entrar, no va a entrar y va a querer ir al siguiente diente. Entonces de esa manera vamos a comenzar a desgastar los dientes de la cadena, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. ¿Ya? Eh, bueno, las partes que hacen el sistema de transmisión son el piñón, que es el de menor diámetro, y la catalina, que es el de mayor diámetro, el que tiene mayor número de dientes. Después tenemos la cadena que está simbolizada por esta línea segmentada, ¿ya? Eso es de forma general. Por otra parte, hay dos tipos de cadenas, ¿ya? Lo que son las cadenas según el estándar europeo y las cadenas según el estándar americano. Las que ven del lado derecho, estas de acá, son las cadenas según el estándar europeo. Y las cadenas que están de este lado de acá son las cadenas según el estándar americano. Ambas están en pulgadas. Y lo que vemos en esta columna es la designación, o sea, es el número de cadena. Un número de cadena 35 es en estándar americano, quiere decir una cadena que tiene un paso de 3 octavos, ¿ya? Una 40 es una cadena que tiene un paso de un medio o de medio. ¿Qué quiere decir eso? Que esta distancia es de 3 octavos, esta distancia es de medio, ¿ya? Eh, en el caso del estándar europeo, esta B que ven acá es lo que ayuda a distinguir del estándar americano. La B ayuda a decir que este es estándar europeo. Entonces, una cadena 0,6 quiere decir una cadena de 3 octavos, el equivalente de una cadena 35, ¿ya? La cadena de 0,8B es una cadena de media, lo que vendría a ser el equivalente de una cadena número 40. Perdón, chicos. Entonces, de esa manera nosotros reconocemos las cadenas. Esta designación, este código, lo tienen generalmente impreso en la placa. Y si no tiene eso impreso, quiere decir que la cadena es china, ¿no? Porque las cadenas SKF, Renault, Wipperman, cadenas de marca, generalmente vienen con este número. Después de eso, ¿no? Les decía, tenemos las cadenas según el estándar europeo y americano. El europeo tiene una diferencia del americano, aparte del paso, ¿no? Y la designación, que corresponde a lo que es el número de hileras, ¿no? En las correas calculamos el número de correas, en este caso vamos a calcular también el número de hileras. En realidad no calcular, sino seleccionar, ¿ya? Entonces tenemos simplex de una hilera, duplex de 2 y triplex de 3. No acepta más el estándar europeo. En cambio el estándar americano sí acepta. El estándar americano trabaja con simplex, duplex, hasta de 10 hilos, ¿no? Trabaja con más variedad, ¿sí? Después de eso, el sistema de lubricación. Básicamente tenemos dos sistemas de lubricación, ¿ya? ¿En qué consiste este sistema de lubricación? Consiste en poner lo que se conoce como brochado, ¿no? Que manualmente agarramos y comenzamos a introducir en la cadena y manualmente hacemos girar la cadena y de esa manera colocamos el lubricante. Generalmente es para trabajos que no son bruscos, son trabajos bastante simples, no tienen mucha carga, no tienen mucha velocidad. La otra lubricación
que es esta de acá, ya es por goteo, ¿no? Entonces contamos con un equipo que comienza a dosificar, ¿no? Lo que es el lubricante. Después tenemos este otro acá que es bastante clásico, que es por inmersión en baño de aceite. Entonces nosotros tenemos el cárter, tenemos la rueda dentada y esta al momento de girar comienza a crear un efecto de salpique por todas partes y comienza a lubricar, ¿no? Una característica de esto es que el cárter no se llena a fondo, ¿no? Que es la piscina de aceite, se llena hasta cierta parte nomás, ¿ya? Un segundito, por favor. Perdón, chicos. Entonces, esto de la lubricación, como les decía, generalmente viene ligada al tipo de carga y en el caso de esto de lo que es el baño de aceite, el aceite llega a colmar solamente hasta un cierto número de dientes, ¿ya? Después de eso viene el otro que es con chorro bajo presión, que es también bastante usual encontrar, pero eso es en máquinas más robustas, ¿no? Y eso se puede notar incluso por la cantidad de hileras que tiene esto, ¿ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ya chicos, lo que tenía pendiente, por favor, el día de hoy lo voy a subir, los dos programitas que les había, bueno, que estábamos viendo en clase que les había prometido, los voy a subir a la plataforma para que ustedes también los tengan. Y la siguiente clase estaríamos viendo un modelito más de ejemplo de cálculo de correas y vamos a comenzar a ver ya lo que es el cálculo de cadenas. Entonces, hasta acá, ya para terminar, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. No, dije, ¿Está claro? yo no. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación de hoy. No estamos todos. De todas maneras, el grupo no es tampoco tan grande, ¿no? Les agradezco mucho la participación de hoy. Espero tengan un lindo fin de semana. Y si hay alguno que no haya podido subir su tarea a la plataforma, me avisa por favor para que pueda habilitar, pero eso en el transcurso del día, porque las notas ya tenemos que presentar hasta el día sábado. Profe, eso de la tarea es del cuestionario. No, 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 no. Ahorita tenemos solamente una práctica, ¿no? Lo del cuestionario lo vamos a trasladar al segundo parcial, por lo que les había comentado al principio de la clase. Entonces, hay una tarea que han ustedes trabajado en clase, ¿no? Han hecho un ejercicio del cálculo y selección de una transmisión por correas y poleas. Entonces, eso lo han presentado en la clase presencial misma. Entonces, si has presentado eso, no hay problema, ¿no? Decía, hay algunos, son dos nomás en este grupo que no han presentado y les mandé una fotito al grupo, entonces no sé si había o si está ahorita acá o tal vez son estudiantes que han abandonado la materia. Entonces, para esos estudiantes decía, si por ahí estaban conectados, que por favor para el día de hoy, hasta mediodía, se comuniquen conmigo para ver de que puedan subir, digamos, ¿no? ¿Ya? Muy bien chicos, entonces nuevamente agradezco mucho la participación el día de hoy, les mando un saludo cordial, espero tengan un lindo fin de semana. Nos vemos chicos, que estén bien. Hasta luego, profe.